Beijing, la capital china, es una de las ciudades más grandes del mundo. Con una extensión de 1500 kilómetros, es una urbe perfectamente cuadriculada. En el centro de la capital está la ciudad prohibida y la plaza de Tiananmen. La avenida Chang'an, con sus más de 40 kilómetros de longitud, cruza la ciudad de este a oeste. En la capital interactúan la civilización moderna con la cultura tradicional. Una ciudad donde con el paso del tiempo se ha ido modernizando y cada vez recibe más visitas de turistas. Hoy día se visitan la capital china, lugares tan emblemáticos como la ciudad prohibida o la plaza de Tiananmen siempre están repletos de turistas, ya sean extranjeros o del propio país. Recorrer la ciudad en bicicleta es la mejor manera de conocer los lugares más auténticos de la metrópolis. En muchos de estos Zhiheyuan es imposible acceder con coche, lo cual hace que sean lugares tranquilos. Los parques, como en todas las ciudades, son la mejor manera de escapar del bullicio y los atascos de la ciudad. Los bailes en los parques sorprenden a muchos de los turistas extranjeros. Cada día los mayores se reúnen para practicar ejercicio o simplemente para bailar. La ópera de Beijing es uno de los pilares de la cultura de la capital, así como su música tradicional. Para aquellos turistas que quieran conocer la cultura tradicional de Beijing, deben adentrarse en las calles que han sido testigos del paso de la historia. En la ciudad, muchos de estos Zhiheyuan están protegidos por el gobierno. Hoy vamos a conocer el Beijing tradicional, aquel que aún sigue en armonía con la naturaleza. Para la mayoría de personas de Beijing, Shichahai es un nido de recuerdos. Recuerdos de aquellos días en los que paseaban alrededor de estas aguas, rodeados de sauces llorones y donde muy posiblemente encontraron su primer amor. Pero la Beijing de hoy en día ha cambiado mucho y ha incorporado nuevos elementos que descubriremos en el programa de hoy. Soy Cristian Córdoba, bienvenidos a Recorriendo China. La ciudad prohibida se comenzó a construir en el año 1406, durante la dinastía Ming. Se encuentra en el centro de Beijing y fue el centro neurálgico de China hasta el final de la era dinástica. En los alrededores de la ciudad prohibida nos encontramos con una de las zonas que contiene un mayor número de Zhiheyuan en Beijing. Algunos son realmente estrechos y solo permiten el paso de unos pocos peatones al mismo tiempo, con lo cual si quieren realizar una visita a los Zhiheyuan en taxi no es la manera más conveniente. Feilongjiao, Peiwansi, Tuanku, Putuxi, muchos de los jutones que se pueden visitar en Beijing. Para acceder a los Zhiheyuan, la mejor manera de hacerlo es alquilando una bicicleta. De esta manera se pueden conocer todos los rincones de la ciudad, lo que hace que sus visitas a estos sean tranquilas y de una forma relajada. Evitando atascos, esperas, podrán tener un acercamiento cultural de primera mano haciendo ejercicio y disfrutando del paisaje arquitectónico. Los hutongs van de este a oeste siguiendo las normas del Feng Shui. Tienen su origen en la dinastía Yuan. Los patios del Zhiheyuan dan luz y ventilación a las viviendas y se conectan a través de pequeños pasillos entre sí. En los parques predominan las actividades para la gente mayor. Muchas de estas casas con patios rectangulares se decoran con plantas, haciendo de estas un lugar acogedor. Las personas que visitan los hutongs sienten que están en un lugar relajado, lejos del tráfico, los atascos, el bullicio. Y eso que estamos en el centro de una gran ciudad como es Beijing. La palabra hutong proviene de la palabra mongol hotok, que significa pozo de agua. En la antigüedad, los beijinneses construían sus casas en función de los puntos de agua disponibles. Ahora muchos extranjeros, ya sean turistas o porque residen en Beijing, eligen vivir como se hacía en la dinastía Yuan, en hutones. Para ellos es una forma de conocer más de cerca la cultura tradicional china y de poder relacionarse con los beijinneses. Una de las calles más tradicionales de Beijing es la de Yantai Xiejie, donde existen numerosas viviendas con estructura Zhiheyuan.
gente, tiendas y restaurantes, bares y hoteles. Este es el verdadero espíritu de Shichahai. Shichahai es una área histórica ubicada en el norte de Beijing. En esta área podemos encontrar los lagos de Huhai, Xihai y Qianhai. Aquí en Shichahai, miren donde miren, encontrarán alguna actividad que hacer. Y es que se verán rodeados de restaurantes, tiendas, gente, sensaciones, sonidos. Así que lo único que tienen que hacer es dejarse llevar por su imaginación y redescubrir el verdadero Beijing. Los lagos predominan en Shichahai. Dar una vuelta en barca es la mejor manera de conocer esta área tan característica de Beijing. En los parques es muy normal ver a los mayores practicar ejercicio, ya sea para mantenerse en forma o para mejorar su salud. En Beijing hay muchos parques donde la gente local se reúne para practicar todo tipo de deportes. Los parques son el pulmón de las ciudades, sobre todo en una ciudad con tantos habitantes como Beijing, en los cuales podemos encontrar todo tipo de actividades para toda la familia. Además de desconectar de la ciudad, es una oportunidad única para hacer actividades al aire libre y estar en contacto con la naturaleza. Practicar ejercicio, bailar, estas y muchas otras actividades se practican en los parques de Beijing diariamente. Bailes en pareja, jugar al diablo, o bien realizar ejercicios con la cinta. En Beijing no es difícil ver a sus habitantes realizando ejercicios por la mañana. Desde que asoman los primeros rayos de sol se puede ver cómo la gente mayor se reúne para practicar tai chi, la danza de los abanicos o bailes en pareja. El objetivo, muy simple, mantenerse en buena forma. Para los más deportistas tenemos esta modalidad deportiva que se parece al fútbol. Se llama Jianshi y es practicado por los chinos en muchos lugares. Es una forma divertida de practicar deporte y hacer nuevos amigos. Hoy día la mayoría de amantes de este accesorio de gimnasia rítmica, la cinta, son mujeres ya de cierta edad. Las cintas que utilizan estas mujeres pueden tener 3 longitudes, de 6, 10 o de 12 metros. La diversión está garantizada si visitan los parques de Beijing. El canto en grupo es otra de las actividades favoritas de los beijinneses. La cultura tradicional china se puede encontrar en cada rincón de las calles de Beijing, siendo sus habitantes los principales protagonistas. Desde el siglo XIII, en la dinastía Yuan, los Shige-Yuan son las viviendas tradicionales que aún hoy en día perduran en Beijing. Si nos fijamos bien, la arquitectura de esta fachada está compuesta por numerosos detalles que no dejan a nadie indiferente. En el programa de hoy les vamos a presentar a Charles Chaudelot, un pintor francés que lleva 10 años en Beijing. Sus pinturas reflejan el espíritu auténtico de las viviendas tradicionales de la capital china. Él ha conseguido plasmar a la perfección los ideales chinos de neutralidad y paz, así como de armonía en el trato humano. La gente que vive en los Shige-Yuan le ha contado a Charles qué significa cada detalle de estas viviendas, por eso él lo puede reflejar con tanta precisión en sus pinturas. En este gráfico vemos cómo se formó la antigua ciudad de Beijing. En la imagen vemos una estructura del Shige-Yuan. En esta imagen tenemos una estructura del Shige-Yuan más compleja. Al este y al oeste de la ciudad prohibida se ubicaron los hutongs, donde habitaban los miembros de la familia imperial y los nobles. Vivir cerca del poder se consideraba un símbolo de estatus social. Estos hutongs eran conjuntos de casas con jardines muy ostentosos y ornamentados. El norte y el sur se destinó a los barrios de comerciantes y al pueblo en general, donde las casas de los hutongs eran más pequeños, menos ornamentados y más pobres.
Antes los patios no se compartían con otras familias, pero en los últimos años es algo muy común. Son muchas las personas que, habiéndose mudado a un piso moderno, echan de menos las relaciones que se establecían con otros vecinos en los Zhejiang. Como pueden ver, las fachadas están decoradas con pinturas y las imágenes casi todas tienen que ver con la naturaleza. Es una arquitectura que contiene muchísimos detalles. A este pintor francés, su pasión por la cultura china le ha llevado a vivir en este país durante muchos años. De ahí que él pueda conocer con tanto detalle la arquitectura tradicional china de los Zhejiang. After 2, 3, 4 hours and after 2, 3 days, 2, 3 months, 2, 3 years, I discovered that I paint something very nice. Charles conoce muy bien la cultura de este país, de ahí que pueda expresar tanto a través de sus cuadros. These people who live inside explain me what means this detail, what means this stone, what means this piece of wood. So now my best teachers of civilization are the people who live in this house. Las residencias dentro de los hutongs ofrecen espacio, comodidad y privacidad, pero sobre todo calma. Es como entrar a un oasis de paz, lejos de las grandes ciudades. Este pintor francés ha sabido reflejar la belleza de los Zhejiang en sus pinturas, dando a conocer una parte muy importante de la cultura tradicional china. Zhejiang es un tipo de casa tradicional china. Es de la etnia Han. Habitaciones en torno a un patio cuadrado. Los de Beijing son los más representativos. Están distribuidos simétricamente a partir de un eje central. Se divide en dos patios, delantero y trasero. La habitación central es la más importante, donde se celebran los ritos familiares y se recibe a los invitados distinguidos. Las puertas de todas las habitaciones dan al patio y están enlazadas por una galería techada. El Zhejiang de Beijing refleja la organización familiar patriarcal de la sociedad feudal de China y es tranquilo y cómodo gracias al amplio patio. Un espacio ideal para vivir. Amanece en los Zhejiang. Vemos como poco a poco empieza la actividad de los hutones. Vamos a ver cómo es el día a día de los bellineses que viven en los Zhejiang y cuáles son los platos típicos que se pueden encontrar. Ahora vemos cómo están cocinando los shouping, que son unas tortas asadas con sésamo. Es una comida muy típica de la capital china. Se hornean y ya están preparadas. La zona de Kulou en Beijing es un área muy conocida en la cual existen numerosos Zhejiang. Jiumen Xiaoqi es una zona muy peculiar, ya que a través de sus platos nos puede llevar hasta la dinastía Qin y de esta manera saber cuáles eran las delicias de la época. La mayoría de los restaurantes de esta área ofrecen comidas tradicionales chinas. En las imágenes vemos el desayuno más típico del antiguo Beijing.
Para los amantes de la historia, este es un lugar que no se pueden perder, ya que es como si estuviesen en la dinastía Qin. En estos restaurantes es típico este tipo de actuaciones mientras la gente come. También podrán encontrar muchos vendedores que recorren los hutongs. Entre sus productos predominan objetos de otras dinastías. Este también es un lugar donde se pueden cantar y tocar instrumentos. Los jajangmyeon son fideos con verduras y salsa, un plato que también es muy típico de Beijing. Este es hígado de pato con verduras y con picante. Otro plato muy conocido es el de caldo de carne con verduras. Ai wo wo, lu ta kuo, wen to huar. Muchos son los postres que podrán encontrar. A través de estos postres podemos conocer un poco más de la cultura de la dinastía Qin. La cultura china posee una gran tradición culinaria, que es uno de sus rasgos más famosos. Por ello, una de las visitas obligadas en Beijing es a uno de sus múltiples restaurantes de la cocina tradicional china, siendo una de las gastronomías más variadas debido a la antigua tradición culinaria del país. Conocida mundialmente, es una gastronomía que está relacionada no solo con su sociedad, sino también con su filosofía y medicina china. El pato laqueado es el plato más famoso de Beijing. Este se come envuelto en una torta muy fina, en la cual se pone el pato con puerro, pepino y una salsa de sésamo. El pato laqueado de Beijing se trocea para que luego se sirva de una forma más práctica. En la dinastía Song del Sur, los patos laqueados eran un plato muy conocido en los restaurantes. En aquel entonces, ya era también un plato digno de los banquetes oficiales, y hoy en día es el plato más conocido de Beijing. Los hutong tuvieron su primera aparición en Beijing alrededor del siglo XIII, y a lo largo de su historia han sido testigos del devenir de más de 5 siglos. Son como las vasijas que contienen la sangre de esta ciudad y han trazado pequeñas rutas por todas partes. Existen muchas teorías sobre el origen de los hutong. Todas ellas están relacionadas con la cultura de Mongolia Central, lugar de origen de los fundadores de la dinastía Yuan. De hecho, la palabra hutong proviene del término mongol pozo de agua. En la actualidad, la mayor parte de los inmuebles del centro de Beijing se encuentra en la zona de los hutong, y 1 de cada 4 residentes vive de acuerdo a su propio estilo de vida. Vivir en los Zhejiang es para muchos extranjeros una opción más a la hora de buscar su residencia en Beijing. Atraídos por su historia y su arquitectura, muchos deciden hospedarse en los Zhejiang. It's very exciting because outside it looks very dull and not interesting, and inside it's very beautiful, very large. It's so ancient. You feel like you could just be in the same place 100 years ago, and just minus the telephone poles that wouldn't have changed. So it's really cool to see. I think it was the contrast with all the high-rise and the modern development to actually find something that's traditional here. The sense of community seems a lot stronger than anywhere else we've been. Havens of peace. La vida de la gente en los Zhejiang da una visión completamente diferente de cómo se vive la ciudad. Es como si fuera un mundo aparte, alejado del ruido de la gran ciudad y de los atascos.
Ya hemos conocido que la opinión de los amigos extranjeros que residen en estas viviendas tan típicas es muy positiva, ya que gracias a que aún se conservan los Sige Yuan, pueden imaginarse cómo se vivía en la dinastía Yuan y como aún lo hacen los beijinneses en la actualidad. Para ellos es una de las mejores maneras de conocer de primera mano cómo viven los beijinneses. Nadie diría que estamos en una gran ciudad como es Beijing. Los Sige Yuan son como un mundo aparte, ideal para desconectar del bullicio de la gran ciudad. Se dice que conocer la historia de una ciudad nos hace entender el porqué de su situación actual. Es por eso que podemos saber lo más importante de la historia de Beijing a través de los Sige Yuan. Las residencias Sige Yuan más características de este tipo todavía se conservan actualmente en Beijing. Tradicionalmente se componen de edificios de uno o a veces dos niveles, dispuestos alrededor de un patio central al que se abren las salas principales. Si la familia es numerosa, se pueden combinar varios Sige Yuan en el centro de un recinto que los englobe. Este tipo de propiedades, separadas por callejuelas, es decir, los hutongs de Beijing, forman el principal tejido urbano de las ciudades hasta mediados del siglo XX. Como pueden ver en las imágenes, los Sige Yuan permiten estar en pleno contacto con la naturaleza, estando en el centro de la ciudad. ¿Les apetece echar un vistazo a mi habitación? ¡Entren, entren! Porque es que aunque esto es un edificio antiguo, una casa antigua, aquí tenemos todas las comodidades que necesitamos hoy en día en un hostal. Pero sobre todo, miren qué cama. ¡Oh! Perfecta. Pues en este hostal, además, todas las habitaciones cuentan con baño propio, inodoro moderno, toallas limpias, ducha, pero si es que aquí hay de todo, no necesitamos nada más. Lo bueno de venir a este tipo de hostales es que además de conocer la cultura tradicional china, también se puede practicar. En estos patios, en los patios de los Sige Yuan, antes se reunían las familias para charlar y hoy en día se puede hacer lo mismo con amigos extranjeros que están conociendo la ciudad. Hello, how are you? Where are you from, guys? France and Sweden. France and Sweden. Francia y Suecia. And how many times you been here in Beijing? How long? Al tener la posibilidad de compartir el mismo patio, los Sige Yuan ofrecen la posibilidad de socializar con los vecinos. Es el punto de encuentro para charlar tranquilamente. Una zona compartida por diferentes familias que brinda la posibilidad de conocer a gente nueva, sin tener que salir de casa. Hoy en día muchos son los extranjeros que al haber vivido en un Sige Yuan han quedado sorprendidos por vivir esta experiencia inigualable. De hecho, en las zonas de Sige Yuan muchos hoteles ofrecen la posibilidad de alojarse en este tipo de viviendas. Hemos conocido la opinión sobre los Sige Yuan de la gente de otros países. Sin lugar a dudas, es una experiencia única y una manera excelente de acercarse a la cultura tradicional de Beijing. Pasear por los hutongs es toda una aventura. Son callejuelas con mucha personalidad y estilo. Incluso paseando por sus calles podrán escuchar música. Vamos a ver de qué se trata. Con más de 200 años de historia, la ópera de Beijing tiene influencias de diversas óperas regionales y combina de forma armoniosa el canto, la danza, la mímica y las artes marciales. Hace unas décadas estaba de moda que los hombres representaran papeles femeninos. En la historia de la ópera de Beijing, uno de los mejores actores representando el papel de una mujer ha sido el conocidísimo Mei Lanfang. Este tipo de ópera se puede realizar en cualquier sitio, como puede ser en los Sige Yuan. La ópera de Beijing es una forma única de narración dramática, en la que el diálogo, la música y el movimiento se entretejen para poner en escena relatos sacados de la historia, la literatura, las biografías y las leyendas populares chinas. Sus intérpretes, además de cantantes, deben dominar las acrobacias y las artes marciales.
Durante miles de años, el pensamiento del célebre filósofo Confucio ha ejercido una profunda influencia en el desarrollo de la cultura tradicional china. En el amplio catálogo de la ópera de Beijing también se refleja claramente la preocupación confuciana por la ética y la moral. El atractivo de la ópera de Beijing radica no solo en la riqueza de sus representaciones, sino también en la diversidad de su repertorio. La expresión vocal y el estilo interpretativo de cada representación son irrepetibles. Cuando cae la noche, existen numerosas actividades en la zona de Houhai. Dar un paseo por estas calles nos traslada a través de la arquitectura a la época de la dinastía Yuan, haciéndonos una idea de cómo vivían hace ya más de 800 años. Durante el fin de semana, mucha gente viene a este lugar donde alrededor del lago hay muchísimos bares, tiendas, restaurantes, casas de té. Aunque si prefieren algo más tranquilo, siempre pueden perderse entre los jutones e ir a los lugares menos visitados. En estos jutones menos transitados siguen habiendo restaurantes, tiendas, bares e incluso cafeterías. Sin lugar a dudas, una de las experiencias que no deben perderse si visitan Beijing. Houhai se caracteriza por conservar su cultura tradicional, con muchos bares de gran personalidad. Al pasear por esta zona se darán cuenta que hay muchos cantantes cantando solos o en dueto. Para aquellos que prefieran la tranquilidad y quieran relajarse, también pueden dar un paseo en barco en el lago de Houhai. Ya lo han visto, si vienen a Houhai, tienen de todo para pasar el día sin moverse de una zona de Zheheyuan. Cada vez son más numerosos los bares y restaurantes en la zona de Shichahai, pero siempre conserva su parte tradicional y más auténtica. El Beijing de hoy en día se ha ido modernizando, pero sin perder su cultura tradicional, que sigue latente en su arquitectura, su gastronomía y en sus habitantes. Con la cultura tradicional. Una ciudad donde con el paso del tiempo se ha ido modernizando y cada vez recibe más visitas de turistas. Hoy día se visitan la capital china, lugares tan emblemáticos como la Ciudad Prohibida o la Plaza de Tiananmen, siempre están repletos de turistas, ya sean extranjeros o del propio país. Recorrer la ciudad en bicicleta es la mejor manera de conocer los lugares más auténticos de la metrópolis. En muchos de estos Zheheyuan es imposible acceder con coche, lo cual hace que sean lugares tranquilos. Los parques, como en todas las ciudades, son la mejor manera de escapar del bullicio y los atascos de la ciudad. Los bailes en los parques sorprenden a muchos de los turistas extranjeros. Cada día los mayores se reúnen para practicar ejercicio o simplemente para bailar. La ópera de Beijing es uno de los pilares de la cultura de la capital, así como su música tradicional. Para aquellos turistas que quieran conocer la cultura tradicional de Beijing, deben adentrarse en las calles que han sido testigos del paso de la historia. En la ciudad, muchos de estos Zheheyuan están protegidos por el gobierno. Hoy vamos a conocer el Beijing tradicional, aquel que aún sigue en armonía con la naturaleza. Para la mayoría de personas de Beijing, Shichahai es un nido de recuerdos. Recuerdos de aquellos días en los que paseaban alrededor de estas aguas, rodeados de sauces llorones y donde muy posiblemente encontraron su primer amor. Pero la Beijing de hoy en día ha cambiado mucho y ha incorporado nuevos elementos que descubriremos en el programa de hoy. Soy Cristian Córdoba, bienvenidos a Recorriendo China. La ciudad prohibida se comenzó a construir en el año 1406, durante la dinastía Ming. Se encuentra en el centro de Beijing y fue el centro neurálgico de China hasta el final de la era dinástica. En los alrededores
Beijing, la capital china, es una de las ciudades más grandes del mundo. Con una extensión de 1.500 kilómetros, es una urbe perfectamente cuadriculada. En el centro de la capital está la ciudad prohibida y la plaza de Tiananmen. La avenida Chang'an, con sus más de 40 kilómetros de longitud, cruza la ciudad de este a oeste. En la capital interactúan la civilización moderna. En los parques predominan las actividades para la gente mayor. Muchas de estas casas con patios rectangulares se decoran con plantas, haciendo de estas un lugar acogedor. Las personas que visitan los hutongs sienten que están en un lugar relajado, lejos del tráfico, los atascos, el bullicio. Y eso que estamos en el centro de una gran ciudad como es Beijing. La palabra hutong proviene de la palabra mongol hotok, que significa pozo de agua. En la antigüedad, los beijinneses construían sus casas en función de los puntos de agua disponibles. Ahora muchos extranjeros, ya sean turistas o porque residen en Beijing, eligen vivir como se hacía en la dinastía Yuan, en hutones. Para ellos es una forma de conocer más de cerca la cultura tradicional china y de poder relacionarse con los beijinneses. Una vez de la ciudad prohibida nos encontramos con una de las zonas que contiene un mayor número de Zhiyuan en Beijing. Algunos son realmente estrechos y solo permiten el paso de unos pocos peatones al mismo tiempo, con lo cual si quieren realizar una visita a los Zhiyuan en taxi no es la manera más conveniente. Feilongjiao, Peiwansi, Tuanku, Putuxi, muchos de los hutones que se pueden visitar en Beijing. Para acceder a los Zhiyuan, la mejor manera de hacerlo es alquilando una bicicleta. De esta manera se pueden conocer todos los rincones de la ciudad, lo que hace que sus visitas a estos sean tranquilas y de una forma relajada. Evitando atascos, esperas, podrán tener un acercamiento cultural de primera mano haciendo ejercicio y disfrutando del paisaje arquitectónico. Los hutongs van de este a oeste siguiendo las normas del Feng Shui. Tienen su origen en la dinastía Yuan. Los patios del Zhiyuan dan luz y ventilación a las viviendas y se conectan a través de pequeños pasillos entre sí.